Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Saludamos al doctor Gabriel Roballo, presidente de la Fundación de Calidad Europea, que está con nosotros, FQM, quien le quiero agradecer por estar aquí a esta hora. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Qué gusto vernos a los tiempos. Sí, siempre bienvenido. Es un placer venir a Telerama. Muchas gracias, doctor. La verdad que, y usted aparte es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense acá en Guayaquil. Y claro, estamos en febrero, doctor, hay proyecciones económicas sin duda alguna. ¿Y cuáles son esas perspectivas o esa lectura que le podemos dar a la situación económica de nuestro país, doctor? Muchas gracias, pero antes de todo quiero invitar a los que nos escuchan para el 27 de febrero, al lunes 27 de febrero a las 12:30, al conversatorio que vamos a tener en el Hotel Hilton Colón, donde vamos a hablar de las proyecciones económicas del país. ¿Cómo nos ven? ¿Qué esperanzas tenemos? ¿Hacia dónde va el país? ¿Qué rumbo tiene? Y vamos a participar grandes analistas económicos y también extraordinarios empresarios como Isabel Novoa, Mauricio Pozo, Jorge Calderón y este servidor. 27 de febrero. Lunes 27 de febrero, así que comuníquense con la Cámara, donde podemos nosotros inscribirlos y ustedes van a tener una radiografía muy profunda de lo que está pasando y qué puedo hacer yo con mi empresa, con mi negocio y hacia dónde voy. Bueno, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de cómo estamos. Un Producto Interno Bruto, un crecimiento alrededor del 2,7%. Para este año, ¿no? De este año, de las distintas organizaciones, en promedio más o menos, mano del Banco Central. Una inflación alrededor del 2,5, 2,6% igual, pero un riesgo país que yo diría que es un país que sufre de hipertensión emocional. Pues si puede decir que existe esto ante los médicos, pues podemos compararnos con el Perú, que pese a que ha salido un presidente, ha sido bancado, pues el riesgo país sigue igual, 1,8, 1,9. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe no solo también al Banco Central, sino que el país en el año 2004 declaró un default. Y eso nos pasa partida. Eso nos pasa la factura porque los mercados de bonos, los mercados internacionales, siempre van a traer y van a tener ese miedo de que en el país, ante lo que ha pasado, entre la pérdida del gobierno, en temas del no, la pérdida de poder político, todo eso se traduce y se alimenta a nivel de mercados de acreedores y de inversionistas. O sea, ¿tiene repercusión internacional, doctor? Totalmente, como una inestabilidad. Okay. O sea, dice, puede pasar que haya un default, entonces igual, así no pase, pero les crea se acuerdan del pasado, ¿no? Así cuando tienen un pasado negativo, se recuerdan de eso y eso trae de que, pues, el riesgo país, que es un indicador de cómo los mercados están percibiendo esto, es pues casi estamos llegando a los valores que estábamos antes de las marchas del grupo indígena. Y esto estamos afectando mucho, sobre todo porque consecuencias trae esto. Mayores costos de las tasas de interés, menos atractividad para invertir, y esto pues crea que el empresario ecuatoriano tenga que tomar medidas a la hora de ver cómo maneja la economía y cómo traduce esto dentro del interior de su empresa. Pues podríamos decir que primero cuidar su net working capital, su capital de trabajo, claro. Inversiones muy reguladas y estructuradas. Hemos tenido un incremento en el costo, sobre todo cuando tienes en la línea de CMB, de mano de obra, por el costo mínimo se ha incrementado y seguirá incrementando. Hemos bajado los márgenes de algunas compañías y todo esto pues tenemos que lograrlo ver, definir qué proyectos de inversión van a realizar en la empresa, si van a ampliar, si van a crecer, muchos están aguantando contratación de nuevo personal, proyectos nuevos, etcétera. Y sobre todo, calcular el costo ponderado de capital, es decir, cuánto me cuesta entre lo que yo quiero, lo que gana la compañía y el costo de la deuda. Eso es muy importante calcularlo, porque si ese valor, ese porcentaje es mayor que la rentabilidad que usted está percibiendo, está perdiendo dinero. ¿Y esas proyecciones que puede establecer una empresa o un inversionista no están en condiciones como para poderlas aplicar o se arriesgan a aplicarlas? Bueno, siempre esto son cosas puntuales que están pasando. Por eso es que la proyección que el país tiene, estas proyecciones, si usted ve, van cambiando en base a la inestabilidad política. En este país, la parte económica y la parte política van muy de la mano. O sea, podrá tener usted mayores ventas, etcétera, pero si la parte política no está bien consolidada, hay inestabilidad, hay, etcétera, muchas variables que intervienen, todo esto afecta a que el inversionista, a que los proyectos se paralicen, sobre todo por el costo que lo que está dándose el incremento, no solo en el Ecuador, a nivel mundial, del costo del dinero.
somos cada vez un país más caro y eso hace que, pues a la hora de poner empresas, inversiones, pues la gente se lo piense más. Ahora, con un crecimiento del 2,5, más o menos, que pueda tener o que ha tenido antes, que más o menos por ese nivel anda, con una inflación que es manejable, ¿cómo entender que el país, entiendo que hay esta crisis política, esta crisis de inseguridad ciudadana, crisis que de alguna u otra manera puede generar, ante esa inseguridad jurídica y esa crisis política que vive el país, ¿es eso lo que genera que el nivel del riesgo país se incremente y no podamos bajarlo, doctor? No solo eso, es más el miedo de que haya y que se vuelva a repetir el default que ya lo vivimos. Los mercados de bonos se empiezan a elevar y la percepción, si en este momento el país quiere hacer una emisión de bonos 2023, va a tener que sacar bonos a un 18%, lo cual es prohibitivo. Todo esto, el riesgo país depende de múltiples factores. Nosotros estamos y hemos establecido un modelo matemático para predecir el riesgo país, ya lo hacen algunas organizaciones, pero en el caso del Ecuador, lamentablemente ese default sigue siendo y estado latente a lo largo de los años y es uno de los factores clave. Además del riesgo, el tema político juega un papel importante porque los mercados dicen, bueno, ¿qué va a pasar después del 2025? ¿Se va a mantener la política estable, económica, todo lo que se ha aprobado? Pues no sabemos, hay una interrogancia. Pues si tuviéramos la bola de cristal para predecir, pues podríamos decir, bueno, ante esa incertidumbre, los mercados suben la percepción de riesgo y lo ven traducido en el riesgo país. Tal como se han generado las cosas en los últimos años en nuestro país, seguimos viviendo y seguimos latiendo, por así decirlo, el mismo ritmo que nadie le garantiza una seguridad en el Ecuador. Pues la hemos ganado un poco a pulso, ¿no? La seguridad es clave, que todos los organismos empiecen a trabajar, sobre todo en el tema más fortaleza y seguridad. Bueno, ya es un tema de la política ecuatoriana, pero va muy de la mano con la economía ecuatoriana. Todo esto hace de que el Ecuador sea un país que sea interesante. Yo siempre digo, vea, en Perú acaban de sacar un presidente, acaban de, pues, todos los líos que hay en las calles, y pues la estabilidad económica sigue igual. Siguen las empresas trabajando en minas, siguen la producción, etcétera. Va a haber un poco de impacto a futuro, pero a la larga, pues, si usted ve, es una economía que se mantiene estable. Pero la pregunta que puede surgir normalmente entre los ecuatorianos es ¿por qué la inversión en Colombia, vecino nuestro en el norte, Perú, vecino nuestro en el sur, es mucho más que la inversión que tiene el Ecuador? Por los costos de producción. Los costos son mucho más económicos, a mayor, tienes mayor, puedo decirlo con una delicadeza más, tienes más mano de obra más calificada. También aquí hay muy buena mano de obra, excelente, pero es un país más grande, tienes mayor población, hay mayor cantidad de alternativas, el costo es mucho más barato. Si usted va con dólares a Colombia, tiene más pesos. El mínimo vital es más económico. Bueno, son varias, un país más tecnificado, etcétera. Hay más cosas que hacen que este país, pues, podría ser un país fantástico, Ecuador, pero tenemos que alinear tanto la economía, la parte política y sobre todo en que las medidas sean consistentes, coherentes con lo que se va haciendo y sobre todo que la parte política esté súper alineada entre el propósito y los resultados que pretende el país conseguir a mediano y a largo plazo. Para eso se requieren políticas de Estado y no políticas de gobierno. Exactamente, y sobre todo menos desgaste de las autoridades y sobre todo buscar personas que puedan dar tranquilidad y paz a los mercados internacionales. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muy amable. Buen día. Gracias. El doctor Gabriel Roballo, quien es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense de Guayaquil. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos.